a describir órganos precisamente, y luego en neurociencias, tejido nervioso. Ya, ahora empezamos ya la próxima semana con neurociencias, y ahí vemos muestras de cerebro, cerebelo, médula espinal, ganglios, nervios, en fin, y que se pasan como en esa secuencia porque son muestras más complejas de observar, de estudiar. ¿Ya? Lo que yo pretendo, me parece que se los comenté, ¿no?, es que ustedes puedan aprender a observar los preparados. Y cuando uno tiene esa capacidad de observar un preparado, de entender qué está mirando, lo puede entonces, una vez que uno reconoce, uno puede entonces luego describir. Y cuando ya uno es capaz de describir, es porque está evidenciando que comprende, que puede explicar algo que se puede, que puede interpretar. Y además se puede inferir. O sea, uno puede, a través de observar un preparado histológico, llegar a inferir, sacar conclusiones, adelantar algunas hipótesis sobre algún tema que nos interese. ¿Ya? Bueno, es interesante saber que hay pocos profes que dominan la histología. No porque sea difícil, realmente porque no les gusta abordar. ¿Ya? No me interesa eso, lo olvidé. Pregúntenle a cualquier médico sobre algún tejido, ni idea. Alguna vez lo pasaron y se quedó en el tintero, ¿no? Bueno, la primera clase hoy día es hablar sobre este tejido, el tejido epitelial. Pero, para poder definir lo que es tejido, ¿cierto? Un tejido es un conjunto de células. Células que son similares en forma y obviamente en función. Aunque hay algunos tejidos que discrepan de esta definición básica. ¿Ya? Ahora, un tejido, por supuesto, es células que están coordinadas, comunicadas, adheridas. Y por lo tanto, en esta clase vamos a tener que recordar, si es que lo vieron, las uniones intercelulares, los tipos de uniones que se presentan entre célula y célula, ¿ya? Que no son uniones exclusivas del tejido epitelial, pero que acá cobran mucha importancia. Bueno, ¿recuerdan ustedes, por si acaso, al primer señor, al primer caballero científico, investigador, curioso, que se le ocurrió mirar lo pequeño utilizando un microscopio? Robert Hooke, ¿cierto? Este señor, Robert Hooke, en su época, ¿cierto?, contemporáneo de Isaac Newton, este señor era el curador del museo, ya en Londres, del Museo de Ciencia. Y más bien, él le hacía a toda la ciencia en ese momento. Algo de química, bastante física y por supuesto biología. Y a Hooke le llegó a este laboratorio que él tenía como el encargado, ¿no? El curador se llama, el encargado de mantenerlos preparados, las muestras y todo. Le llegó este aparato llamado microscopio. Y un microscopio, que si ustedes revisan la literatura, es un microscopio que era más bien de 2 o 3 lentes, un ocular, un objetivo, pero todo montado en un tubo, solo un tubo. Y obviamente un sistema de platina primitivo, unas pinzas para agarrar y sostener el espécimen que se iba a estudiar. Y por supuesto, Hooke, curioso y todo, dijo ya, este aparato que es nuevo, tecnología novedosa, lo tengo que mostrar a los demás científicos. Tengo que demostrar cómo se usa, para qué puede servir este aparato. Bueno, y se le ocurrió entonces
utilizar el microscopio para explicar por qué algunos cuerpos sólidos son capaces de flotar, sabiendo que los cuerpos sólidos generalmente se hunden, ¿sí? Ya entonces, por ejemplo, que ya voy a hacer esta muestra para poder sorprender a sus colegas. Bueno, en realidad él como curador no estaba como a nivel de los otros investigadores, era menos, ¿ya? Entonces, se le ocurrió hacer lo siguiente. Cuando llegó el tiempo de la reunión, él tomó una vasija con agua, una fuente con agua, tomó una piedra y tomó un corcho y les expuso a los oyentes ahí, fíjense, el corcho es sólido, la piedra es sólida, y si la deposito en esta fuente con agua, ¿cierto? ¿Qué observamos? Bueno, lo hizo. ¿Qué pasó? Si deposito corcho y piedra en una fuente con agua, la piedra se hunde, llega al fondo, mientras que el corcho entonces queda flotando. ¿Sí? Eso que mostró Hooke era la realidad, o lo que entendemos por realidad, ¿ya? Porque hoy día está el concepto de percepción, que en realidad yo estoy aquí parado, pero ustedes me ven distinto, usted me ve distinto a lo que me ve usted. Entonces, la percepción ha moldeado nuestro cerebro para que captemos esa realidad. Bueno, la realidad todos de acuerdo, la piedra se hunde, el corcho flota. Pues bien, surge entonces la pregunta, ¿por qué si ambos cuerpos son sólidos, no se hunden ambos o flotan ambos? Y entonces, ¿por qué el corcho flota y la piedra se hunde? Entonces los otros científicos se miraron ahí. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y entonces ahí Hooke trae a colación el microscopio. ¿Cuántos aumentos tuvo este microscopio? El primero, se calcula que 30, 35x, es decir, muy poquito, menos del microscopio que ustedes utilizaron en lupa, porque lupa da un aumento total de 40, ¿no? 4 del objetivo lupa por 10 del ocular, aunque hay oculares en algunos microscopios que aumentan 12, ¿ya? Pero bueno, acá 4 por 10, 40, o sea, ustedes mirando con lupa en estos microscopios estarían hoy día observando más de lo que Hooke con aquel primer microscopio. 30-35x nada más. Bueno, él entonces tomó una lonja muy fina de corcho, porque al principio tomó el corcho, lo puso todo, no vio nada. Luego sacó una lonja como del grosor de una mortadela, o jamón, como quieran, de pavo o lo que sea, y no observó nada. Siguió cortando, hasta que logró una lonja tan fina que la luz entonces del espejo que usaba este microscopio, voy a poner una vela, o un mechero, una lámpara, la luz de la lámpara rebotaba, ¿cierto? Se refleja en el espejo y el espejo ilumina la muestra. Entonces ahí logró que si la lonja era muy fina, muy delgada, entonces la luz podía atravesarla, porque las muestras histológicas se iluminan desde abajo, ¿ya? La luz debe atravesar el preparado. Pues bien, él observó entonces, con esa lonja fina que ya la había ensayado antes, que el corcho estaba lleno de agujeros, de pequeñas celdillas, ¿ya? Celdillas, le llamó celdillas, no pensando en los panales de abejas, sino pensando en las celdas de los monasterios de los monjes, que eran muy estrechas, donde los monjes se encerraban a orar o al atardecer se metían hasta el siguiente día, ¿ya? Se parecen a esta celdilla de los monjes en tal monasterio. Ya, pues, ¿qué hizo Hooke sin saberlo? Porque escribió, con esta experiencia, escribió un librito, chicos,
en donde describió su observación y dibujó a mano el corcho y los agujeritos. Bueno, él fue entonces el que bautizó por primera vez a la célula con su nombre, porque célula deriva de la palabra celdilla. El corcho está formado por celdillas. Y hoy día diríamos, el corcho está formado por células. Bueno, la historia lo benefició a él como el padre de la biología, de la microscopía. O sea, a él le podemos deber en cierta forma el hecho de bautizar a la célula como tal, como célula, derivado de celdilla, y lo que él observó fue un tejido vegetal. El corcho forma parte de la corteza de un árbol, del alcornoque, ¿ya? Y es un tejido muerto. Lo que él observó como celdilla eran solamente las paredes celulares. Faltaba el contenido, faltaba el relleno. Bueno, posteriormente Purkinje habla del relleno. Dice, cada célula tiene un líquido adentro, y ese líquido es lo que él llamó protoplasma. Protoplasma, así como la primera materia, el primer plasma, el primer relleno o materia viva, porque protoplasma significa materia viva. ¿Sí? Bueno, después Robert Brown descubre, observando plantas, descubre obviamente el núcleo. Se fijó que cada célula de estas famosas celdillas inicialmente tenían una burbujita, era constante. Célula que había, veía una burbujita. Bueno, esa burbujita que estaba observando era el núcleo. ¿Sí? Así que ya tenemos una célula con pared, con protoplasma, con núcleo. Bueno, luego al protoplasma se le subdivide el núcleo y citoplasma. Y hoy día el citoplasma, ¿cómo se le divide? Citosol y citogel. Citosol, citogel. Porque el citoplasma se encuentra o líquido, es el citosol, o más espeso, más gelatinoso, citogel. ¿Ya? Así se divide el citoplasma. Bueno, y el núcleo sigue siendo núcleo. Pero si yo sumo núcleo y citoplasma, eso es protoplasma. ¿De acuerdo? Inicialmente. Bien. Pregunta. Si se dan cuenta, la primera observación de células fue en corto. El descubrimiento del núcleo fue en células vegetales. La propuesta del protoplasma fue en células vegetales. ¿Por qué? ¿Por qué en vegetales, digamos? No, sí, podría ser. Los animales se hubieran usado, gatos, perros, ranas. Es fácil acceso, fácil cortar, material que está a la mano. Pero algo muy importante, las células vegetales son más grandes. Y si son más grandes, son más fáciles de observar. Más encima, con un microscopio rudimentario, ¿ya? Bueno, cuando algunos ya después se estimularon a estudiar tejidos animales, pues bien, el cartílago fue uno de los primeros que se observó y dijeron, el cartílago se parece a un tejido vegetal. Porque el cartílago tiene una matriz sólida y deja huequitos donde están ubicados los condrocitos, células animales. Entonces, el tejido cartilaginoso se parece a un tejido vegetal. Entonces, como que el primer tejido animal estudiado, semejante al vegetal, fue el cartílago. Que vamos a ver también acá en clase, muy bonito ese tejido. Bueno, y uno de los últimos en poder estudiar es precisamente el tejido nervioso. Porque obviamente el tejido nervioso es una malla de células muy imbricada, ¿cierto? Que en el fondo dificulta observar.
Y son células tan frágiles que cuesta entonces distinguir las formas. Son células ramificadas, ¿no? Los astrocitos, protoplasmáticos, los oligodendrocitos, la microglia, todos tienen ramificaciones. Más aún las neuronas, que tienen miles de ramificaciones, ¿no? Dendritas, axones. ¿Cómo se puede teñir? ¿Cómo se puede descubrir la forma de una célula cuando está todo enmarañado? Bueno, hubo aquí entonces un señor, Camillo Golgi. ¿Le suena a Golgi? Bueno, el aparato de Golgi tiene honor a este señor. Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. Bueno, un español, ¿no? Él, obviamente, fue el que ideó una forma de teñir el tejido nervioso. Y de ahí vale su importancia, ¿ya? Porque gracias a las tinciones argénticas, usando sales de plata, él pudo entonces ver la forma de la neurona, de la astroglia, es decir, dar una interpretación como en el tejido nervioso. Aún con las tinciones que usamos acá, con las que se compran los preparados, porque acá yo no he preparado ninguna muestra. El lago de Talca lo hice porque allá había implementación antes, mucho tiempo atrás, pero acá no. Entonces se compran ya hechas. Bueno, ahí uno puede observar que este tejido sigue siendo difícil de mirar, ¿ya? De entender. Bueno, eso como a modo introductorio. ¿Les parece interesante o no? ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? Hasta por el momento ya, vamos sumando audiencia. Ya, estas clases me gusta que sean conversadas, ¿sí? O sea, que ustedes pregunten, no que sean como, a veces uno trata receptáculos vacíos que se van llenando, no. Ustedes saben tanto como yo, y saben más incluso de algunas disciplinas o hobbies que ustedes han experimentado hasta el momento. Yo puedo saber más porque soy viejo, ¿ya? Pero no creo que por más. Y porque he dedicado horas a mirar muestras, años. ¿Ya? Cuando en la universidad yo empecé a meterme en histología, le dije al profesor, ¿puedo ser ayudante? Sí, pero no te vamos a pagar porque ya pasó el plazo de... Lo primero que sí, pero no te vamos a pagar porque ya pasó el plazo de postular. No, si quiero aprender nomás. Ya, pues bien, ven nomás. Ya, pues, y empecé a ir a los laboratorios. De hecho, no teníamos ayudante cuando yo hice el ramo. ¿Y qué pasó? Que trabajé un semestre gratis, digamos. Pero además que me sirvió de entrenamiento porque aprendí. Luego ya, el segundo semestre ya me postuló para que me pagaran. Y de ahí me fui como ayudante, hasta que salí de la carrera y seguí 2 años más siendo ayudantía. ¿Sí? O sea, hice 7 años de ayudantía de histología y de embriología. ¿Y qué pasó? Que bueno, finalmente ya estábamos en discusión con el profesor porque los chicos preguntaban, los de tecnología médica y enfermería obstetrística preguntaban, profe, ¿qué es lo que está aquí? Y él, por ejemplo, decía, esto es un macrófago. Y me decía a mí, ¿y tú? Acá, ¿qué es lo que está acá? Eso es un fibroblasto. Bueno, ¿a quién le vamos a creer? Y generalmente se producían estas disyuntivas entre el profesor y yo. Bueno, igual discutíamos, ¿no? No, pero es que puede ser esto y no, que puede ser lo otro. ¿Por qué tú ves que es esto y por qué yo? Y al final, bueno, al final, igual seguimos de amigos. Yo le agradezco a él mucho que me enseñó. Pero también él no miraba tantas muestras como yo. ¿Ya? Entonces él se quedaba con la teoría del libro y la interpretación de la imagen. Y yo pasaba horas mirando muestras fines de semana. Me iba a la U un sábado en la mañana, solo ahí porque no dejaban entrar a nadie, había que pedir permiso para entrar un sábado. ¿Ya? O domingo también. Y la verdad es que
Era entretenido, bueno, está solo, pero era entretenido igual para mí. Y por eso confío en lo que veo. Y por eso les pido que no me digan que estoy inventando. Que una chica me lo dijo y es doloroso. No, pero está porque está huyendo. Bueno, la idea es que ustedes también aprendan a ver cómo se tiene que ver, ¿sí? Y si a alguno después le interesa, se especializa en esto, y hay mucho todavía por descubrir, ¿sí? Bueno, comencemos con esta clase. Esto era como introductorio. Tejido epitelial. Características en general. Bueno, este tejido se caracteriza porque sus células se unen firmemente entre ellas, ¿sí? Y esta firmeza mecánica significa que estas células se unen mediante los complejos de unión. Un complejo de unión se compone de uniones estrechas, uniones adherentes y uniones comunicantes. Las más fuertes, por supuesto, las uniones adherentes, ¿no? Donde destacan los desmosomas, en forma de cinturón o en forma de punto, ¿ya? Desmosoma. A través de un desmosoma, el citoesqueleto de una célula se une al citoesqueleto de otra. Y eso es la máxima firmeza, ¿ya? Bueno, muchas uniones que permiten la adherencia de las células. Ustedes deben saber que cuando uno comienza el desarrollo embrionario, ¿cierto? Todos hemos pasado, en algún momento fuimos cigotos, y luego fuimos blastómera, después más blastómera, después más blastómera, ¿sí? Para formar una mórula. Mientras somos blastómeras, ¿sí? Estas células están separadas unas de otras. Las dos primeras blastómeras no están unidas. Entonces, somos un embrión formado por dos células que están juntas nomás, atrapadas por una zona pelúcida que los envuelve. Pero, en la medida que van siendo 4 blastómeras, 8 blastómeras, van desarrollando tempranamente mecanismos de unión. ¿Sí? Ahora, gracias a esos mecanismos de unión, aparecen las caderinas primero, ¿no? Que son proteínas a nivel de membrana que se unen con otras proteínas a nivel de membrana de la célula vecina. Tejidos fuertemente unidos, bueno, los epitelios. Veamos nuestra epidermis en la mano, la epidermis en los pies. Este epitelio que cubre estas zonas son epitelios firmes, ¿cierto? Esta es la hora de mi colación, pero bueno, no puedo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay sectores donde las uniones están más desarrolladas. El epitelio de palma de manos, planta en los pies, firmemente. El epitelio del esófago, adherencia firme entre célula y célula. ¿Y por qué el esófago? ¿Por qué el esófago necesita tanta unión intercelular? ¿Qué pasa por el esófago? El alimento. Pasa el bolo alimenticio raspando muchas veces porque no lo insalivamos correctamente, ¿no? A más de algunos se nos ha ido de repente un trozo de pan áspero, una tostada, no insalivada, con bordes cortantes, ¿no? O un pedazo de membrillo así, o de golpearse para que pase, ¿no? Ya, la vagina también tiene uniones adherentes muy fuertes, muchos desmosomas. ¿Y por qué la vagina? Bueno, ustedes encontrarán la explicación. ¿Cuál sería el momento más drástico en la vagina? Que tiene que soportar el parto, ¿no? El paso de un bebé cuyo cráneo son 12 centímetros de diámetro. A esa distensión tiene que estar sometida la vagina, 12 centímetros, o sea, mucho. Cuando su diámetro habitual es como 1 centímetro. ¿Ya? Bueno,
Estos tejidos carecen de sustancia intercelular. O sea, es célula con célula y en medio no hay un relleno. Carecen de ese relleno. Carecen de la matriz extracelular. Esa sería la sustancia intercelular. Bueno, lo único que tiene que circular, por supuesto, entre célula epitelial y otra, sería el líquido intersticial, que es el que lleva los nutrientes y recoge los desechos, ¿no? El líquido intersticial o tisular, que es un derivado del plasma, es un intermediario entre la sangre y los tejidos. Por lo tanto, ese tiene que estar aquí circulando, pero no hay una matriz desarrollada con proteína, con ácido hialurónico, con colágeno, en fin. Carecen de irrigación sanguínea. No vamos a encontrar nunca vasos sanguíneos en el tejido epitelial. Sin embargo, los vasos sanguíneos van a estar bajo los epitelios, inmediatamente bajo ellos, muy cercanos a ellos. ¿Ya? ¿Qué tan cercano? Bajo la membrana basal o bajo la lámina basal. ¿Ya? Dice allí, se apoyan en una membrana basal. ¿Por qué está en negrilla? ¿Ustedes conocen la membrana basal? ¿La mencionaron alguna vez? Ya. ¿Qué es lo que es? ¿En dónde se une el polo basal de una célula? ¿Sí? Es de tejido conectivo. ¿Sí? Bueno, la membrana basal es lo que nosotros vamos a ver en microscopía óptica. ¿Ya? La membrana basal la podemos observar mediante un microscopio óptico, haciendo un truquillo de dar toda la luz, cerrar el diafragma y desenfocar un poco. Ahí se ve brillar, ¿sí? Por refringencia. A eso voy. ¿Por qué podemos ver con microscopía óptica la membrana basal? Porque incluye la lámina basal más una franja de tejido conectivo subyacente. Y por lo tanto eso lo hace ser más gruesa y por eso la podemos ver ópticamente. Sin embargo, la lámina basal es más delgada. La lámina basal está incorporada dentro de la membrana basal. ¿Sí? La lámina basal es delgadísima, tiene una zona electrón densa y una zona electrón lúcida y por lo tanto se ve con microscopía electrónica. La lámina basal solo se ve con microscopía electrónica. ¿Sí? Pero la membrana basal se puede ver con microscopía óptica porque incluye un reforzamiento conectivo. ¿Sí? ¿Qué significa electrón? Electrón densa significa que en una microscopía electrónica se ve oscura. Electrón lúcida, los electrones pasan con más fluidez ahí porque es más delgada o está menos denso el material allí, por lo tanto se ve clara. En una microfotografía electrónica siempre son en blanco y negro. Electrón densa se vería negro, electrón lúcida clara o blanquecino. Perfecto. Ya, sigamos. Si no tienen vasos sanguíneos los epitelios, ¿cómo se nutren? Por difusión, ¿cierto? A través de ese líquido tisular. Los nutrientes solo difunden. ¿Por qué los epitelios no pueden ser extremadamente gruesos? Porque las capas superiores de esos epitelios estarían muertas. No alcanzaría a llegar el alimento. ¿Ya? Bueno, subyacente a ellos, a los epitelios, existe entonces la irrigación necesaria. Poseen los epitelios polaridad funcional y permeabilidad selectiva para el transporte de sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, la transcitosis, ¿se acuerdan haber oído ese mecanismo?
Uno habla así, osmosis, diálisis, difusión simple, facilidad, transporte activo. Bueno, hay una que se llama transitosis, en la cual una sustancia es capaz de atravesar toda la célula. En otras palabras, una sustancia puede atravesar todo un epitelio. Y en este caso, podríamos mencionar al epitelio que reviste los vasos sanguíneos, los capilares, por ejemplo. Ese epitelio es tan delgado, pero son células completas de todas maneras. Y hay sustancias que pasan, atraviesan las células viajando en una vacuola. ¿Sí? Entonces, se forma una vacuola en un lado celular, esta vacuola se desplaza por el interior de la célula y se abre y bota el material al lado contrario. Bueno, las células endoteliales van a tener esa permeabilidad de partículas grandes, ¿no? Porque es semejante a vacuolas como de fagocitosis o pinocitosis, ¿no? Que pasan de lado a lado. Y por supuesto, también estas células van a presentar una polaridad. Polaridad funcional, no significa polaridad como carga positiva o negativa. No, la polaridad significa que la célula tiene una forma, tiene una distribución de sus orgánulos que la hacen tener tal o cual función. Profesor, ¿una vacuola es sinónimo de vesícula? Una vacuola, sí, una vesícula, una vacuola chica. Ah, no, porque no sabía que era así. Sí, vacuola, uno dice un poquito grande. Vesícula, vacuola chica. ¿Sí? Y si dice ya vacuolota, es grande. Una célula vegetal tiene una vacuolota, ¿no? Un tonoplasto enorme. ¿Ya? Bueno, se llama esa la vacuola central. Llega a ocupar el 92% de todas las células. ¿Ya? Bueno, y algo interesante que ya luego van a comprender muy bien es que los epitelios derivan de las 3 hojas embrionarias, de las 3 hojas germinales. Hay epitelios derivados de ectodermo, de mesodermo y de endodermo. ¿Ya? Por lo tanto, estas serían características generales. ¿Se van imaginando? ¿Se van entendiendo? O sea, esto ni van a tener que estudiarlo después, ¿cierto? Respecto a esta última característica, aquí hay un corte de embrión, un corte transversal de embrión, en donde se pueden apreciar esas 3 hojas germinales. No le puse nombre. Ectodermo. Así la dejé sin nombre para que usted pueda ensayar y diga, este puede ser, y busquen información. Ese es el ectodermo. ¿Sí? Y por lo tanto de aquí va a derivar la epidermis, por ejemplo. De aquí, de este ectodermo, va a derivar la córnea, el esmalte dental, va a derivar las glándulas anexas a la piel, las sudoríparas, la glándula mamaria, ¿ya? Los pelos, las uñas, de ahí. El epitelio que va a formar el tubo neural también deriva del ectodermo, ¿ya? Que es un epitelio inicialmente. Ya, eso sería. Mesodermo. Todo esto de aquí es mesodermo. El paraxil, el intermedio y el lateral. ¿Ya? Entonces, del mesodermo, que aquí ya está diferenciado, surgen entonces algunos epitelios como los endotelios, los mesotelios, que revisten cavidades. Y acá esta hojita que está aquí abajo, esa, que está señalando esa flecha, ese es el endodermo. Y el endodermo va a formar el epitelio del pulmón, el epitelio del hígado, el epitelio del intestino. ¿Sí? Y por lo tanto, vamos a tener epitelios externos, epitelios internos y epitelios, ¿cierto? Mesotelios y endotelios, que revisten cavidades serosas. Esos serían los epitelios derivados. Como está escrito, entonces ustedes pueden leer la diapo solamente. ¿Ya? Esa es una característica interesante,
porque hay otros tejidos, por ejemplo, el tejido conectivo deriva exclusivamente del mesodermo. ¿Sí? Los huesos, cartílago, mesodermo. La sangre, mesodermo. Tejido linfático del mesodermo. Pero acá tiene tres orígenes. Funciones de los epitelios. ¿Para qué sirven los epitelios? Primero el nombre, ¿sí? Digamos, ¿qué quiere decir el nombre? Epi, ¿qué es la EPI? La estrategia pedagógica integrada, ¿no? Ya, pero no, eso no. Epi significa arriba, sobre, en la superficie. Telio significa como tela, una capa, una manta. Por lo tanto, los epitelios son tejidos que cubren, que tapizan, que revisten. ¿Sí? Ahora, funciones. La primera que aparece aquí es defensa y protección de los tejidos subyacentes y del organismo todo, ¿no? Contra traumatismos abrasivos, contra la actividad o posible infección de microorganismos y contra la acción de sustancias químicas o enzimáticas. ¿Ya? Si a uno le cae ácido en la piel, obvio, se va a quemar, ¿no? Pero inmediatamente se va a resistir un poco el epitelio y luego ya el ácido, si es más corrosivo y está más tiempo actuando, puede llegar al tejido subyacente. Pero antes se sacrificó el epitelio. ¿Sí? Bien, defensa. Aquellas partes donde más el organismo está sometido a la abrasión, al roce, al desgaste, el epitelio tiende a engrosar. Y a veces cuando engrosa tanto se forma un callo. ¿Ya? Entonces, generalmente uno tiene algún callo en alguna parte del cuerpo. ¿Dónde más salen callos? En los pies, ¿cierto? En las manos. El callo del estudiante, que es como el que se forma aquí al apoyar el lápiz, ¿cierto? Y al escribir tomar apunte, según como presionen el lápiz. Si escriben con mucho nerviosismo, el callo va a ser más notorio. ¿Ya? En los bebés, en los recién nacidos, acá en el labio superior se le forma una especie de callo, ¿no? Por el cual como que se agarra al pezón ahí para succionar con más fuerza. ¿Sí? Así que también es una adaptación del epitelio ahí del labio. Absorción de sustancias desde la luz de ciertos órganos y estructuras, intestinos, túbulos renales, para incorporarla a la circulación sistémica, ya sea sanguínea o linfática. A ver, todos los nutrientes que uno capta en el intestino ingresan a la sangre o a la linfa, pero para eso tienen que ser absorbidos, ¿cierto?, por el epitelio intestinal, por los enterocitos. Si pensamos en los túbulos renales, uno de los túbulos más activos en cuanto a la absorción es el epitelio que conforma el túbulo proximal del nefrón. Ese es el metabólicamente más activo. ¿Ya? Así que se absorben sustancias. Primero, defensa. Un epitelio para que defienda tiene que ser grueso. Ojalá lo más grueso posible. Un epitelio para que absorba debe ser delgado. Para que así las sustancias absorbidas no tengan que atravesar muchas capas celulares, sino ojalá una. ¿Sí? Pero absorber significa mecanismo de transporte activo y pasivo. ¿Tiene que ver con el número de capas? Sí, sí. El número de capas inmediatamente hace más grueso un epitelio que otro. ¿No si las células crecen? No. Siguiente función. Transporte de moléculas a través de sus células. Por ejemplo, se habla del alvéolo pulmonar o del epitelio alveolar. A través del epitelio alveolar, formado por los neumocitos tipo 1, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular pasan por difusión simple a través de las células, son muy delgadas. Entonces, permite el paso de gases, por ejemplo, a nivel pulmonar. En los glomérulos renales, bueno, lo que permite filtrar el plasma para formar la orina.
hay también paso de moléculas ahí. La filtración también es un proceso pasivo, dependiente de la fuerza cardíaca nomás. Síntesis y secreción de sustancias como el sudor, el moco, las enzimas, las hormonas, etc. Son importantes los epitelios en esto de la producción de líquidos. Y uno dice, ¿y por qué producimos tanto líquido? Bueno, es una forma de responder a los estímulos, ¿no? Uno, como animal, responde a los estímulos o moviéndonos o secretando jugos. De esas dos formas, o las dos a la vez, o una primero y otra después. Si nos va a morder un perro, nosotros podemos arrancar, nos estamos moviendo. Pero vamos a sudar de frío, ¿no? O sea, un sudor frío de miedo porque nos pudo haber agarrado una pierna. ¿Ya? Si hace calor, sudamos en respuesta. Si estamos nerviosos, podemos liberar adrenalina, ¿sí? Y jugos están ahí también funcionando. Ya si estamos aterrados, podemos hasta orinarnos, defecarnos. ¿Ya? Espero que eso no pase, ¿no? Pero fíjense bien, en las gincanas tienen que tener mucho cuidado, porque en las primeras gincanas ustedes entran así. Y sudan, y algunos se desmayan. No, pues hay que relajarse. ¿Ya? Es contrarreloj, pero hay que relajarse. Ustedes después frente a un paciente que esté muy grave son los que tienen que dar la primera señal de calma, que tienen todo bajo control, aunque no cachen nada, pero está todo bajo control. Regulan y controlan mediante la permeabilidad selectiva el transporte de materiales entre las mismas células epiteliales y otros compartimientos del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, la vejiga almacena orina y la mantención de la orina allí, ¿y por qué no se nos filtra a través de la pared de la vejiga y se nos escapa? Bueno, porque el epitelio permite justamente controlar esa permeabilidad, se hace impermeable. Pudiera absorber algún ion, modificar un poco la concentración, ¿no? Las glándulas salivales, por ejemplo, nosotros producimos una saliva primitiva, inicialmente. Esa saliva sale de los adenómeros salivales, pasa por unos conductillos que se llaman conductos intercalados, y después cuando llega a unos conductos llamados estriados, en el conducto estriado ocurre una absorción de iones, y luego de este conducto estriado hacia un conducto excretor más grande, ya tenemos la saliva definitiva. O sea, el conducto estriado es fundamental en el intercambio iónico para poder hacer que la saliva sea definitiva. Cambios químicos. ¿Ya? Captan e identifican una serie de sensaciones mediante células nerviosas especializadas o células epiteliales asociadas a neuronas. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, células localizadas en la retina, en el órgano de Corti, en el oído interno, ¿cierto? La mucosa o el epitelio olfatorio, ¿ya? Y los corpúsculos gustativos de la lengua. Por lo tanto, los órganos receptores de estímulos también involucran epitelios. ¿Son neuronas modificadas o son células epiteliales asociadas a neuronas, los receptores? ¿Ya? Bien, aquí entonces vamos a ver lo que es la membrana basal. Aquí aparece una célula con su núcleo, una célula cúbica sería por la forma, componentes del citoesqueleto. Estos se llaman tonofilamentos, ¿ah? Esos que son rectos, son como pelos, en verdad, están hechos de queratina y que terminan siempre descansando en unas placas de proteína citoplasmática, ¿no? Bueno, los tonofilamentos se asocian en este caso a hemidermosomas. Esto sería la mitad de un dermosoma. Los hemidermosomas siempre son estructuras que van a unir la célula epitelial a la lámina basal. Esta es la famosa lámina basal, ¿ya? Esta es delgadísima, esta es la que se observa con microscopía electrónica solamente. Pero si a esta lámina basal
le sumamos estos componentes, como colágeno, por ejemplo, elastina, microfibrillas, en fin, componentes de la matriz extracelular, vamos a hablar de membrana basal, que sería sumar esto más eso. Y eso sí lo podemos ver. Especialmente hay una técnica que se llama la técnica PAS, de ácido periódico de Schiff. La técnica PAS, atención, que tiñe los carbohidratos, los oligosacáridos. Entonces el PAS puede teñir los carbohidratos que están involucrados en esta membrana basal. Y la membrana basal se hace evidente. Pero igualmente se puede teñir con la misma intensidad el glucocálix. ¿Sí lo conocen el glucocálix, cierto? Que son los oligosacáridos en la superficie apical de la célula, ¿ya? Unido a lípido o a proteína de membrana. Bueno, con esta imagen quiero que quede claro cuál es la membrana basal y cuál es la lámina basal. ¿Sí? Ahí redondito creo que ha caído la definición por sí misma. Ahora, como toda célula epitelial es una célula polarizada, entonces, cuando una célula está polarizada, a ver, voy a poner aquí 3 formas de células. Cuando ustedes estudien epitelios al microscopio, vamos a encontrar células que son aplanadas, porque uno en el microscopio ve 2 dimensiones nomás, no ve tridimensional. ¿Sí? Son cortes planos. Pero uno puede ver células de perfil así. Una célula de la mucosa bucal, si tiñeron mucosa bucal raspando la mejilla, ¿cierto? Con una tórula y tiñendo, uno ve una célula que se observa más o menos así. ¿Cierto? Pero esa célula es una célula plana, es una célula superficial, es como una baldosa, lo estoy viendo de frente, pero aquí la estoy viendo de perfil. ¿Sí? Entonces, si yo digo, esta célula es cúbica, fallo porque no es cúbica, es plana, solo que la estoy viendo de frente. Bueno, aquí tenemos entonces una célula plana. Es una forma predominante en los epitelios. Los más delgados son planos siempre. Luego hay formas celulares que se parecen a la cara de un dado. Y estas células, por supuesto, son células cúbicas. Se les llama cúbicas, pero se llama cuadradas, ¿no? Porque estamos hablando de 2 dimensiones nomás. Entonces se llaman células cúbicas y tienen la forma de cuadraditos, ¿ya? O un poco más altos o un poco más pequeños, pero siempre más anchos que la célula superior. Y luego tenemos células llamadas cilíndricas. Díganme ustedes, en estos 3 tipos de células básicas epiteliales, ¿cuál de estas, A, B, C, cuál de estas células creen ustedes que presentaría mayor polaridad? La C. ¿Por qué presentaría mayor polaridad? Más fuerte el ¿sí? ¿Quién dijo muy fuerte? O más fuerte el murmullo sería. Diga. Porque tiene el núcleo de la zona basal y seguramente los artículos que están avanzados técnicamente también sería como toda su funcionalidad nuclear o síntesis de algo sería en la zona basal. Ya, claro. Una razón evidente, claro, es el núcleo. Fíjense muy bien ustedes. El núcleo en cualquier célula, por una cuestión de protección del medio ambiente, el núcleo tiende a estar en cualquier célula como en el centro. Porque el centro sería el punto más alejado de la periferia, de los posibles agresores ambientales. Bueno, por acá el núcleo está hacia abajo, casi apoyado en la membrana basal.
¿ya? Estos otros están más o menos en el centro, igual algo desplazado, y el otro no le queda más posibilidad que estar ahí entre las dos membranas plasmáticas. Bueno, la posición del núcleo, la forma del núcleo, es crucial para entender qué epitelio estoy observando. Porque ustedes en las muestras histológicas no van a ver células así tan claritas. No las van a ver cuadras. Algunas sí se ven, pero las menos. Ustedes lo que van a observar en el laboratorio va a ser eso. ¿Con qué me quedo? Con los núcleos, que son más pignóticos, ¿no? Se tiñen más, y los núcleos tienen formas. ¿Y qué tengo que fijarme en qué? Tengo que fijarme en identificar ¿qué dice ahí? La lámina basal o la membrana basal. Entonces, si yo localizo dónde está la membrana basal y sobre ella me fijo qué forma de núcleos veo, entonces yo infiero, estoy observando epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque estoy viendo núcleos alargados como aceituna, cuyo eje mayor es perpendicular, ¿cierto?, a la membrana basal. Ese es un indicativo que estoy observando un epitelio cilíndrico. Y estoy aprovechando la polaridad de la célula, ¿cierto? Y la posición del núcleo. Si veo núcleos perfectamente esféricos, puedo deducir, inferir que se trata de un epitelio cúbico. Y si veo un epitelio con núcleo alargado, podría ser también con forma de aceituna, pero más aplastado, en donde el eje mayor del núcleo es paralelo a la membrana basal, es una célula plana. Y en el caso de estratificado, en ese caso puedo ver núcleos aquí arriba, aquí, pero voy a ver núcleos alargados, ¿sí? Entonces, ya al ver núcleo alargado, digo, es un epitelio cilíndrico. Núcleo a distinta altura, entonces células basales y células cilíndricas, esas dos hay en el epitelio pseudoestratificado. Ya, y generalmente acá tengo que asociarlo con alguna especialización apical. Ya, entonces, resumiendo, las células más fáciles de observar, que son polarizadas, son precisamente las células cilíndricas. ¿Se dan cuenta que borré, no aproveché ese núcleo para hacer una célula cilíndrica? Pues estaría equivocado el dibujo. En los libros hay muchos dibujos errados, ¿ya? Porque el dibujante no sigue las instrucciones del profe que está haciendo el libro, ¿ya? Y lo hace como a su pinta, aunque se vea más bonito. Pero la verdad es que si la célula es cilíndrica, el núcleo tiene que ser ovalado, ¿ya? Bueno, en esta célula se pueden distinguir tres partes. Se habla del dominio apical, arriba, del dominio lateral y basal. Pero digo dos partes porque se puede hablar del dominio vasolateral. Si yo les pidiera a ustedes que buscaran en una imagen, en un dibujo, o que localizaran aquí en esta célula los hemidermosomas, ¿dónde lo ubicarían? Un hemidermosoma, ¿dónde se ubica? En el basal. Siempre un hemidermosoma está pegando a la célula a la lámina basal. O sea, no puede estar en otra parte que aquí. ¿Sí? Ahora, y cuando uno analiza las células del intestino, por ejemplo, que están muy bien polarizadas, entonces uno puede decir, ¿qué puedo encontrar ahí, a esa altura? Como en el hombro de la célula, ahí se ubican las uniones estrechas. Solo ahí. Ni aquí abajo ni en medio, ahí arriba. Si yo quiero buscar dermosomas en punto o en banda, o uniones adherentes, aquí.
Y si quiero buscar uniones de comunicación intercelular como los nexus o los gap, aquí. Entonces, hay una distribución importante de estas uniones que también se polarizan, no son al lote. ¿Sí? Ahora, fíjense en lo siguiente. Si a una célula yo le voy quitando distintas uniones, esa por ejemplo, una unión ocluyente, ese epitelio ya no me va a servir como barrera de separación de dos ambientes químicos diferentes. Ese epitelio ya no serviría como barrera selectiva si le quito las uniones oclusivas o de cierre o herméticas, ¿ya? La de arriba. Si yo le quito a este epitelio las uniones adherentes, las células se van a desintegrar, se van a separar, el epitelio se va a esfumar. Y si yo le quito las uniones de comunicación, ese epitelio va a enfermar. Sepan ustedes que cuando en nuestro organismo y los tejidos epiteliales son un tejido que hace mucho cáncer, ¿ya? Porque la tasa mitótica de los epitelios es alta, altísima, se mantiene durante toda la vida. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando hay células que tienen cáncer, que se enferman, inmediatamente las células vecinas le quitan la comunicación, se separan y la aíslan. Entonces, ¿tienes cáncer? Ya, chao. No me comunico contigo. Y le cierran el nexus, cierran las compuertas por el lado de acá. ¿Cierto? La idea es aislar a ese tejido de células dañadas. ¿Ya? Estrategia que a veces funciona y otras veces no, porque igual ese tejido es más agresivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entender las modificaciones de membrana? Es atendiendo dónde estamos analizando la membrana. Si la membrana está en la parte superior, significaría dominio apical, especializaciones, modificaciones de la membrana apical aquí arriba, modificaciones en la membrana basal o en la membrana lateral. Y eso es lo que vamos a observar. Una de las modificaciones que se encuentran son las microvellosidades. Eso es apical. Si queremos buscar microvellosidades, tenemos que ir a la región apical. Y las microvellosidades estarían ahí. Esa franja. Estas son células cilíndricas. Fíjense el núcleo alargado. Su eje perpendicular a donde iría aquí la membrana basal. Y este ya es tejido conectivo subyacente. ¿Ya? ¿Estas especialidades se pueden dar en los tres tipos de epitelio o sea, el epitelio cilíndrico? Se puede dar en el cúbico. Sí. Y se puede dar también en otras células. Por ejemplo, el ovocito tiene también microvellosidades en su oolema, en su membrana. ¿Sí? Pero en este caso, si yo quiero buscar microvellosidades, tengo que ubicarlas en el polo apical, arriba. ¿Sí? Bueno, las microvellosidades, aquí esta sería una foto de intestino. Estoy mirando esa foto, pero no tiene nombre. ¿De dónde lo sacaron? Del intestino. Porque los enterocitos, el epitelio intestinal es cilíndrico simple. Veo células cilíndricas. Y además, si veo aquí arriba lo que se llama la chapa estriada, históricamente desde histología se le llama así, pero es el conjunto de microvellosidades. Estas están dispuestas para absorber. Las microvellosidades aumentan la superficie celular, por lo tanto se aumenta la superficie para absorber nutrientes. O sea, las especializaciones apicales, microvellosidades, sirven para absorber. Pero ¿dónde más podemos encontrarlas? Aquí fíjense muy bien, hay otra foto. ¿De qué parte será de nuestro cuerpo? Aquí veo un epitelio, o sea, veo túbulos. Ya al decir túbulos puede ser riñón, ¿sí? Y aquí
entonces hay células cúbicas. Fíjense los núcleos redonditos y ubicados más o menos en la mitad de la célula. ¿Ya? No vemos casi límite entre célula y célula. Vemos una franja de citoplasma nada más. Bueno, células cúbicas porque su núcleo es redondito. Y ahora, ¿qué veo allá en el borde luminal? Porque este es el lumen del tubo. Bueno, ¿qué veo aquí? Veo una zona más morada en este caso. Aquí se está usando la técnica PAS del ácido periódico de Schiff para ver ese borde, ya que aquí entre las microvellosidades también hay mucho glucocálix, mucho carbohidrato, entonces se tiñen con más intensidad. Ahí. Y tenemos entonces que hay microvellosidades muy desarrolladas en intestino y en túbulos renales, especialmente proximal. ¿Ya? ¿Sí? No, diferente. Tienden a no tener. Tienden a no tener porque el epitelio plano es como para dejar pasar sustancias nomás. ¿Ya? De hecho, ya su superficie es muy amplia, al parecer baldosa. ¿Sí? Pero, ojo, las microvellosidades aumentan considerablemente la superficie de membrana. Por ejemplo, en el intestino delgado, por ejemplo, ¿qué adaptaciones tiene este órgano para poder absorber? El largo, 6 a 8 metros de longitud, estoy hablando del intestino delgado. ¿Qué más tiene para poder absorber? Tiene vellosidades intestinales, que son pliegues digitiformes, ¿no? Pero que se ven a simple vista. Yo he ido a varias conferencias donde los profes que exponen dicen, y aquí vemos microvellosidades, y muestran vellosidad intestinal, o sea, confunden microvellosidad con vellosidad intestinal. Y ha pasado en 2 cursos que he estado, igual intervengo ahí, digo, porque me da rabia que no conozcan, si hablan de algo tienen que hablar bien, pues, ¿no? Y uno está pagando por ustedes igual, tienen que exigir a los profes que sepan, si no, no paguen. ¿Ya? Estoy comprando el servicio, quiero un producto bueno. ¿Ya? Bueno, entonces, eso no se puede confundir, microvellosidad con vellosidad intestinal, son cosas distintas. Luego, otra adaptación, el intestino tiene pliegues transversales, así como las rugosidades de la manga de una ropa, ¿sí? Y eso también, esos pliegues se llaman válvulas de Kertrin o conniventes, y esas aumentan la superficie. Pero ¿quién les gana a estas 3 adaptaciones? Son las microvellosidades. Si fuera un tubo solo con microvellosidades ya absorberíamos mucho. ¿Ya? Hay microscopía electrónica, la otra era óptica. Esta es electrónica, vean la diferencia. Por eso que una microvellosidad se define como un pliegue también digitiforme, parecen deditos cubiertos de membrana, pero que en el interior tienen manojos de filamentos de actina. Entonces, microvellosidades en corte longitudinal, microvellosidades en corte transversal. Así se verían las microvellosidades. ¿Ya? Membrana, el núcleo de actina, y citoplasma también hay. ¿Qué sería el número 2? ¿No alcanzan a ver ahí? Ese es el glucocálix. Vean qué tan grueso es, ¿no? El glucocálix es súper importante en los fenómenos de identidad celular, de adhesión, de reconocimiento. ¿Ya? En el tema de los trasplantes, el glucocálix es el que va a generar rechazo o no de un órgano trasplantado. Bueno, ahí está la diapo para que después vean cómo se constituye una microvellosidad, ¿cierto? ¿Qué proteínas están implicadas? Otra adaptación. Esta parece que la vieron. ¿Vieron estereocilios en algún práctico? Los estereocilios son como microvellosidades, pero más largas, menos numerosos. Si hiciéramos la comparación, tienen un recorrido ondulado, lo cual en la foto da la apariencia que se mueven, pero son inmóviles. Los estereocilios son entonces
vellosidades largas, que igual tienen un núcleo de actina, tienen un recorrido ondulado, son más raros de encontrar que las microvellosidades. Esta foto corresponde al epidídimo. ¿Sí? Epidídimo. ¿Cómo se sabe que es epidídimo? ¿Qué pista podría ser que estoy observando que es epidídimo? Se ve la luz. Ya, pero podría ser cualquier luz de cualquier conducto. Es porque aquí está la cabeza de un espermatozoide. Estas son cabezas de espermatozoide. ¿Ya? ¿Qué otra estructura va a tener el espermatozoide? Los túbulos suminíferos. Núcleos. ¿Qué forma tienen estas células? Cilíndricas. ¿Ven? Muy bonito acá. Todos los núcleos, o la gran mayoría, ¿cierto? Alargados y perpendiculares a la membrana basal. ¿Ya? Bueno, esto de acá ya es tejido conectivo. Y estas flechas están indicando núcleos redondos. Es porque estas son células basales. Y estas células cilíndricas. Hay dos tipos de células en este epitelio que serían pseudoestratificado con estereocitos. ¿Ya? ¿Ah? No, perdón. Las microvellosidades comparadas con los estereocicitos, ¿cuál es la Rígida. Esto podría ser más fácil. ¿Sí? Dan la apariencia de movimiento por su recorrido ondulado, pero son más duritas. ¿Sí? Ahora, la actina es una proteína que polimeriza y despolimeriza, por lo tanto, algo de movilidad tienen, pero más bien en encogerse y en estirarse que en batir. ¿Sí? ¿Ah? Recorrido ondulado significa esto, por ejemplo. Aquí hay una que se observa. Eso. ¿Ya? O sea, no son pelos tiesos así. ¿Ya? Así. Las microvellosidades no, pues vimos la microfotografía y eran rectas. ¿Sí? Y la otra característica es que los estereocilios se pueden unir unos con otros mediante puentes de citoplasma. O sea, como que tienden a ramificar. La función del estereocilo. Bueno, dijimos que ese era epidídimo, ¿verdad? El epidídimo, por ahí, en los epidídimos, que son conductos de 8 metros de largo. Un epidídimo mide 8 metros, si uno lo corta, lo saca y estira el tubito. ¿Y qué pasa con los espermatozoides que van recorriendo el epidídimo? Los espermatozoides entran en la cabeza del epidídimo a partir de los conductillos eferentes y son inmóviles. Los espermatozoides nuestros son inmóviles, por lo tanto van entrando a la cabeza del epidídimo porque se van produciendo nuevos y los nuevos empujan a los viejos y van saliendo entonces porque se va rellenando los espacios. Bueno, ¿y qué pasa entonces? El epidídimo, aunque es un solo tubo enrollado, se dice que el epidídimo tiene 3 partes. Si este es el testículo, por ejemplo, el epidídimo podría ser así. Una cosa así. Este sería todo el epidídimo sobre el testículo. Entonces, esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola del epidídimo. Después de aquí viene el vaso deferente. Entonces, los espermatozoides llegan aquí inmóviles, siguen este recorrido, luego llegan al cuerpo y en el cuerpo la mitad de los espermatozoides, si yo saco una muestra, se mueven, los otros siguen inmóviles. Y después siguen por aquí por la cola y aquí en la cola del epidídimo, todos se mueven. Y los que no se mueven ya son mal fabricados, o sea, traen falla. Y esos no se van a eyacular, porque se van a reabsorber acá. O sea, la idea es que en este sello de garantía, digamos, los espermatozoides que continúen por el vaso deferente sean de buena factoría. ¿Sí?
Entonces, cuando dice, ¿qué hace el epidídimo? Participa en la maduración de los espermatozoides. Bueno, esa maduración implica un intercambio de sustancias, de iones. Hay muchas moléculas que van en la cola del flagelo haciéndolo rígido y que esas moléculas se van quitando a medida que recorren este conducto. Y por lo tanto, sería una función de absorción de estas moléculas. ¿Sí? Así que estarían hechas para absorber, pero son, como digo, más largas que las microvellosidades, menos numerosas y rígidas. Y lo otro, aquí vemos puentes. A ver, ¿dónde? Acá. Entre esa y esa, aquí hay una unión. ¿Ya? Entonces, los estereocilios pueden estar unidos unos con otros, como pegados así. ¿Ya? ¿Cómo se verían esto en un corte? Habría que imaginarlo, ¿sí? Porque un estereocilio podría verse así, con el núcleo de actina adentro, pero también podría verse así un estereocilio. Si el corte pasó justo por esa unión citoplasmática. ¿Ya? Estereocilios libres y ahí unidos, en un corte transversal. Bueno, otra especialización apical, los cilios. Los cilios, ustedes ya lo conocen bastante bien, son pelitos que se ubican en el oviducto, ¿no? En las vías aéreas, tráquea. ¿Sí? ¿De dónde se sacó esta muestra? Este es de la tráquea, porque se observan las células caliciformes, que son células muy polarizadas y que son células que acumulan moco, ¿no? Antes de ser secretado. El moco se acumula en la zona apical y la célula tiene forma de un cáliz cuyo núcleo estaría en la parte basal, pegado a la membrana basal. Aquí se ve muy bien la membrana basal, esa. Generalmente en las muestras se puede separar el epitelio del tejido conectivo subyacente, por lo tanto la membrana basal es más evidente. ¿Ya? Los cilios serían esos de acá. Son más cortos que los estereocilios, pero tienen la particularidad de que son móviles. Un cilio tiene una parte central que se llama axonema. Y el axonema obedece a la fórmula que es 9 más 2. ¿Cierto? Aquí vemos entonces cilios cortados transversalmente. Microscopía electrónica, por cierto, ¿no? Hooke nunca hubiera visto esto. ¿Qué hay dentro del cilio? Porque eso es la membrana. Bueno, hay pares de microtúbulos en la periferia, 9 pares. Y hay 2 microtúbulos en el centro. ¿Sí? Entonces, ¿qué proteína estaría formando estos cilios? Es la tubulina. Son dímeros, ¿no? Tubulina A, alfa y beta. Pero hay otras proteínas también. También en un cilio está la dineína, que es una proteína que permite que los microtúbulos se puedan desplazar uno con otro, deslizarse, y que el cilio o el flagelo se puedan mover. Hay casos de esterilidad en el hombre, producto de que la dineína no está conformada. El espermatozoide puede ser perfecto, pero falta la dineína y la cola es inmóvil. ¿Ya? Cilios y flagelos tienen la misma estructura, solo que el flagelo es único, largo y nuestro, y los cilios de todos, ¿sí? Y cortos y numerosos. ¿Qué hay en la raíz de cada cilio o de cada flagelo? Hay un cuerpo basal, que es un centriolo en realidad. Y un cuerpo basal o centriolo obedece a la fórmula 9 más 0. Es un cilindro con 9 tripletes de microtúbulos en la periferia y nada en el centro. El 0 significa vacíos en ese aspecto. ¿Ya?
Ahora, ¿de dónde derivan estos cuerpos basales? O derivan de los centriolos, que son aquellos ubicados en el centrosoma. Esa es la estructura muy bonita de un cilio y del cuerpo basal. También ahí está la diapo para que la estudien. Y dominios laterales, esta clase va junto con la que sigue, ¿eh? Porque el calendario, o sea, el cronograma dice que íbamos a pasar epitelio de revestimiento y hemos estado pasando las características de las células epiteliales. ¿Ya? La próxima clase continuamos con esto y terminamos con glándulas. ¿Sí? Y cerramos el capítulo. Bueno, dominio lateral ahora. ¿Qué tipo de uniones vamos a encontrar? En primer lugar, dice ahí las uniones estrechas. Ya les señalé que las uniones estrechas se localizan entre célula y célula, pero en la parte alta. ¿Sí? Profe, cuando es estrecha, es lo de uniones ocluyentes. Sí, igual. Se le llama tight junction, se le llama uniones estrechas, uniones herméticas, uniones ocluyentes. Son sinónimos. ¿Qué tipo de epitelio será ese? ¿Es simple, estratificado? ¿Cómo es? Parece ser pseudo estratificado, ¿cierto? Bueno, una unión estrecha. ¿Qué pasa con una unión estrecha? Así se ve en una microfotografía electrónica. Aquí hay una célula, aquí está la otra célula, y ahí está, ¿cierto?, la membrana plasmática, que se ve como una línea oscura, una zona clara y otra línea oscura. Esa es la foto que llevó a postular el modelo trilaminar, que era como un sándwich, proteína, lípido, proteína, como un sándwich de mantequilla, ¿sí? Pero obviamente nada hacía sospechar que era el mosaico fluido. Pero esa es la evidencia mejor de un mosaico fluido, el modelo trilaminar. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se observa? En una unión estrecha, se llama estrecha porque el espacio intercelular se ocluye, se cierra, queda obstruido. De tal manera que, fíjense muy bien, normalmente entre una célula y otra hay una distancia, una separación entre membrana y membrana de 200 a 250, una distancia minúscula. Es por este lugar, por este espacio intercelular, por donde circula el líquido intersticial. ¿Ya? Pues bien, ¿qué ocurre entonces? Que cuando hay una unión estrecha, ese espacio intercelular se cierra. Queda, por supuesto, obstruido. Ya ninguna sustancia va a poder circular por aquí entre célula y célula hacia abajo, o ninguna desde abajo podrá circular hacia arriba. Se corta, se interrumpe el tránsito. Por eso es entonces que los epitelios pueden servir como barrera de separación de dos ambientes químicos diferentes. ¿Sí? Eso es muy importante. El ambiente químico de acá puede ser distinto al de acá porque no hay puntos donde se puedan mezclar las sustancias. Ahora, ustedes ubican el cólera, ¿sí? Que es producido, es una epidemia cuando se genera, ¿cierto? Y que es producido por una bacteria, ¿no? El Vibrio cholerae. Bueno, ¿por qué muere la gente cuando se contagia, se infecta con este cólera al comer aguas contaminadas con fecas, ¿no? Es que la gente muere deshidratada, porque la función del epitelio intestinal, intestino delgado y grueso especialmente, que es absorber líquido, agua, para botar una feca espesa, deshidratada, esa función se pierde. Aunque los enterocitos siguen absorbiendo, este enterocito, por ejemplo, si fuese, absorbe agua, pero el agua se sale por el lado
y se escurre por la separación entre las dos células. O sea, el agua se absorbe, pero también se pierde mucho por los lados, porque la toxina del Vibrio cholerae daña las uniones estrechas, hace que las células se separen. Y eso es lo que provoca la diarrea profusa, ¿cierto? Abundante, que lleva a la descompensación de la homeostasis hídrica y de sales minerales. ¿Ya? Así se vería una unión estrecha, o mejor dicho, uniones estrechas, mediante la técnica de criofractura. Aquí se toma una sustancia, una muestra, a esa muestra se le congela y a esa muestra se le da un golpe de tal manera de romper la célula. Después se le saca una foto. Y así es criofractura. Se le hace un molde de oro por encima, o de osmio, y se le saca la foto al molde, no a la célula, porque después de descongelar se destruye, ¿no? Entonces queda un molde. Esto está hecho en metal. De tal manera que se le saca esta foto y esta es las uniones estrechas. Es como una red de uniones. Por lo tanto, si una molécula intenta pasar, es como un laberinto. No puede pasar. ¿Ya? Entonces, la función importante es esto de servir de barrera que separa ambientes químicos diferentes. ¿Queda clarito? ¿Cuáles serían las células? ¿Cómo? ¿Cuáles serían las células? ¿Cuál es? Esta es una nada más, pues. Está viendo una célula. La otra sería la vecina, que estaría como por el otro lado, porque hasta aquí esta es la pared, esta es la membrana. Y de esta membrana habrá otra membrana por el otro lado inmediatamente. ¿Sí? Y esto de arriba son microvellosidades. ¿Por dónde salen ¿Tiene un nombre? ¿Cómo por dónde sale o entra? Como el endosoma, por ejemplo. Tiene un nombre el sitio. En el libro parecía un circulito. Cuando te pongo lo preguntas, ¿sí? Para imaginarme lo que... Si yo estaba hablando del agua, el agua pasa por las acuaporinas, ¿sí? Sí, entonces ahí hay poros de membrana hechos de proteína. Bueno, aquí habría una unión estrecha, ¿sí? Pregunta para ustedes, para que después averigüen, busquen ese monito y pongan nombre a las proteínas que están ahí dibujadas. Uniones adherentes. Aquí, por ejemplo, para saber, en las uniones estrechas, unas proteínas que son típicas, ¿cierto?, de estas uniones estrechas son las ocludinas y las claudinas. ¿Ya? Esas son proteínas de la unión estrecha, las típicas. Ocludinas, claudinas. ¿Ya? Ahora pasamos a la adherente. Aquí van a estar las caderinas, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense muy bien qué pasa en una unión adherente. Esa es la membrana, esa es la membrana, es el espacio intercelular, que lo vemos que en ningún momento se estrecha. O sea, estas uniones adherentes permiten el tránsito de sustancias entre célula y célula. ¿Ya? Y, ¿parece que estamos en el tiempo? Sí, justo. Pasado solo 20 segundos. Ya, ahí habría una unión adherente. Muchas de estas uniones adherentes son dependientes de calcio. El calcio actúa como el cofactor que permite que se adhieran proteínas que son integrales de membrana, pero que tienen un dominio extracelular, intracelular y dominio de membrana. ¿Sí? Independiente. Sí, todas van bien. Los remates son... Ya, entonces nos quedamos en las uniones adherentes. Les voy a subir esta presentación cuando la termine de pasar. ¿Ya? Sería todo. Gracias por la atención.